Hola, muy buenas, bienvenidos a la actualidad comarcal, Onda Actualidad de Onda Occidental Cantabria. Aquí estamos en el estudio de televisión desde Cabezón de la Sal con protagonistas. Hoy os vamos a presentar por primera vez en nuestro programa de televisión de Onda Actualidad al consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, que es don Guillermo Blanco. Consejero, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, ya es hora de que me trajese. No, te tropezamos. Ha pasado todo el mundo. Te tropezamos mucho por la calle, Guillermo. Entonces, bueno, contigo nos encontramos. Esto, me ha hablado muy bien, la verdad es que es espectacular, estudios. Bueno, pues vamos a disfrutarlos en lo que podamos y vamos a informar a nuestros espectadores y oyentes que es de lo que se trata. Pero antes de empezar con el consejero, vamos a recordaros que tenemos una app para que nos podáis escuchar en todas las partes del mundo y que también tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden ver este programa de Onda Actualidad. Vamos con ello y entramos con la entrevista del consejero. Hoy hemos traído hasta aquí, hasta Onda Actualidad, al consejero del Gobierno de Cantabria que más palos toca de nuestra comarca, si es que se puede denominar así. Medio ambiente nos toca directamente, ganadería, pesca, alimentación, desarrollo rural, nos toca todo aquí en la comarca en esta que nos encontramos en este occidente de Cantabria. Así que, claro, visita mucho nuestra zona, don Guillermo, porque, claro, los alcaldes son todos a pedir, ¿no? Todo lo que se puede. Es una lástima que hay muchas de las actividades que tú sabes, Marcelo, que nos hemos encontrado en ferias y mercados en muchas ocasiones y que en estos momentos no podamos desarrollarlo. Pero yo, que soy muy optimista, espero que antes del verano volvamos a encontrarnos en ferias, en mercados, que todo esto vaya como tiene que ir, que nos comportemos como nos tenemos que comportar todos y que el COVID nos deje volver a tener esa normalidad que perdimos hace un año por estas fechas. Si fuese otro consejero, seguramente que le podíamos achacar el no visitar la zona, el no conocer la zona, el no patearla, pero en este caso ahí no me puedo meter con usted porque la conoce perfectamente, no solamente por ser el consejero del área, sino también porque participa en diferentes trails que se han celebrado aquí, conoce muy bien los montes, conoce muy bien la zona, por lo tanto no le puedo achacar que no conoce nuestra comarca. Cantabria es infinita, pero estos 5.500 kilómetros cuadrados llevo algo más de 20 años recorriéndolos con Miguel Ángel de punta a punta, y esta zona, esta cuenca, queridísima por nosotros, pues hemos pasado mucho por ella. La verdad es que es un lujo poder patear toda la zona y como bien dices, pues es una pena que una de las cosas que nos ha robado el COVID también es los últimos 2 soplaos, y estamos deseando volver a participar en ello. Los soplaos, los desafíos, las marchas del norte, todo lo que estamos acostumbrados a disfrutar en nuestra comarca. Teniendo aquí al consejero de Ganadería, no puedo pasar por alto el hablar de un tema candente, un tema que está en todos los medios de comunicación, que es el tema del lobo. Si ha habido alguien que defienda a ultranza a los ganaderos de nuestra tierra, este ha sido el consejero, no se ha cortado un pelo a la hora de defender el derecho de los ganaderos para mantener sus reses y sus propiedades. No lo han entendido así desde otros muchos puntos, lugares e instituciones, incluso el Gobierno de España, que es el que al final y a las postres nos hace ir un poquito de cabeza, ¿no?, en este tema. Pues efectivamente es el promotor de este dislate, ¿no?, que es intentar una especie como el lobo que ya está protegida, porque a veces la gente entiende que en estos momentos lo que se está debatiendo, proteger el lobo o no protegerlo. No, el lobo ya está protegido en toda Europa, en España como parte de Europa y en el norte del Duero como parte también de España, en el que tiene después de la directiva Hábitat, tiene la peculiaridad que la gestión la podemos llevar las comunidades autónomas, porque es donde tenemos en el norte del Duero, en el noroeste y las 4 comunidades
del noroeste, Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria, tenemos el 95% de los ejemplares que hay en la península y por eso podemos llevar a cabo nosotros el propio plan de gestión, ¿no? Pero efectivamente el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha iniciado la apertura de un expediente para incluirlo en una sobreprotección, es decir, un paso más en la protección, y en esas estamos. Y me decías que defiendo la ganadería, no es un secreto, soy ganadero, Marcelo, soy genéticamente ganadero, la mayoría de los cántabros lo somos, incluso aquellos que tienen apellidos empalmados y viven en Santander o en Torlavega, si rebuscas, tienen ascendencia ganadera. En Cantabria es lógico que todos entendamos, incluso en estos momentos en los que también parece que hay un ambiente ecologista que tiende a superprotegerlo todo, yo creo que la cohabitabilidad, la cohabitación entre el lobo y el ganadero y la defensa de este último, creo que en Cantabria casi es unánime, porque tenemos que defender de la especie que realmente está en peligro de extinción, que es el ganadero. Casi es unánime, hay algunas voces que se alzan en contra, incluso dicen que los lobos atacan a las reses más débiles y a las enfermas. No he visto yo las ovejas que acaban de matar aquí en Cabezón de la Sal hace unos días, tan enfermas no estaban en plenas facultades cuando recibieron el ataque de los lobos. El legislar sin conocer me parece que es un atrevimiento. Sí, además de que es un atrevimiento, es un desacierto absoluto, ¿no? Yo en alguna otra ocasión, yo se lo hice saber también directamente a la ministra, ¿no? Yo le decía que respetando el criterio de los científicos, ese comité científico al que el Ministerio se agarra para decir que el lobo tiene que pasar a incluir el listado de especies de especial protección, yo decía que lo que no puede hacer es desmerecer el criterio de también los técnicos de las comunidades autónomas, que además de atesorar un expediente académico acorde a las necesidades y un entendimiento del lobo, llevan muchísimas jornadas, un calendario enorme de jornadas conviviendo con el mundo real. Y yo lo que le pedí a la ministra es que todos esos científicos, como además es un documento público, están en la web del Ministerio, todo el mundo puede saber quiénes forman el comité científico, ningún especialista de lobo. Entonces yo lo que le decía a la ministra es que ellos, que no les he visto por estos montes, no les he visto hablar con los ganaderos, con el mundo rural, no se les ha consultado a los que realmente saben, a los que tienen que convivir día a día. Eso es lo que le he pedido, más allá del respeto que podamos tener de la opinión de científicos, que todos lo respetamos, tienen que respetar también la opinión de los que realmente, sin tener esas lumbreras académicas, conviven a diario con el lobo. Los que conocen realmente lo que no es normal es que el ganadero pierda sus reses y los ecologistas o los que tratan de evitar pues que el lobo, aquel que mata, tenga que desaparecer, pues dicen que les paguen las reses, pero que esa no es la solución. No es la cuestión. Luego en Cantabria, en primer lugar, nadie quiere que desaparezca el lobo. Esto que voy a decir puede parecer un contrasentido, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tenerlo, la suerte lo tiene Castilla y León, lo tiene Galicia y Asturias, tenemos la suerte, pero hay que equilibrarlo, porque el lobo está en la cima de la cadena trófica y solamente el hombre puede hacer ese equilibrio, no tiene ningún predador, y si le dejamos crecer exponencialmente, y nosotros tenemos los datos de que el lobo ha crecido en los últimos 20, 22 años hasta 4 veces, multiplicándose de 5 manadas que había en 1998 a las 19 que hay en la actualidad y ocupando un 25% más de esta Cantabria que hablábamos antes infinita, 1.200 kilómetros cuadrados más que hace tan solo 23 años, ¿no? Es decir, ocupando un número importantísimo hasta la rasa costera, y tú lo conoces bien porque aquí cerca, conocemos que ha habido los últimos ataques, pues esa es la realidad que nosotros necesitamos, es que nos dejen equilibrarlo como lo estábamos haciendo en un plan de gestión que solo lleva 2 años de gestión real porque se aprobó en abril del 2019 y que necesitamos que siga habiendo esa extracción que el plan de gestión nos permite. Un plan de gestión que tiene una de las medidas, pero también tiene la medida de compensar no solo las reses muertas, sino también la prevención de daños, la compra de mastines, el mantenimiento de estas. Es decir, un plan de gestión global que está haciendo que el ganadero tenga esperanzas de que poco a poco lleguemos a ese equilibrio, esa extracción del 20%,
y que puso fin a una guerra que hubo entre ganaderos y administración hasta el 19, y tú recordarás, cuando aquellas pancartas que lucían "nos están matando", los lobos, porque es cierto. Entonces los ganaderos sufrían pérdidas cuantiosas, nadie se las podía pagar porque la administración estaba inerme, no tenía ninguna herramienta para hacerlo, y ese plan de gestión puso paz, pero es un plan que lleva tan solo 2 años y que hay que seguir trabajando en él. Algunos ganaderos nos denuncian a través de nuestros medios, a través de la radio e incluso de este programa, que les cuesta mucho, cuando pierden una res, les cuesta mucho cobrar. Bueno, hay una, yo para que nos entiendan los que nos están viendo, hay una circunstancia que se da. El otro día, cuando dábamos los datos de las 4.100 reses que habían sido informadas por los agentes del medio natural, los guardas, esas son las reses que hemos encontrado, las que además encuentran indicios de que ha sido el lobo quien lo ha hecho. Hay otras muchas que desaparecen, hay muchas que han llegado los buitres antes y que es prácticamente imposible identificar por parte de la gente que haya sido realmente los lobos. Pero ahora, al hilo de lo que tú estabas diciendo, la administración efectivamente tiene unos procedimientos en los que intenta regular que lo que se hace bien, legalmente. Quizá estamos mejorando el procedimiento para que se acorten los plazos, pero al final lo que se consigue es que todo el mundo que pierda reses por los lobos los puedan cobrar, que es al fin y al cabo lo que se pretende. Lo difícil es, como acaba de decir el consejero, demostrar que sea el lobo el que ha matado esos animales. Eso es complicado. Si desaparece es muy difícil certificar que fue el lobo el que atacó, y claro, al final el que sale perdiendo es el ganadero. A veces es complicado, y yo sé que en ocasiones no se entiende muy bien la labor de la gente y quiere que identifique rápidamente y que informe rápidamente de que ha sido el lobo quien lo ha matado. Pero tiene que haber indicios que en ocasiones es difícil de encontrar, y yo ahí sí apelo a la comprensión en la profesionalidad de la gente en este caso, muchos de los cuales se dedican también a hacer esa extracción de forma profesional, con muchas madrugadas y muchas velas esperando a que lleve el lobo. Pero si me deja rematar esto, es algo muy importante. Cuando el otro día yo le decía al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que hablaban de que de la PAC iban a traer fondos para pagarle a los ganaderos en intensivo en el noroeste, y nosotros le pedíamos, no, de una PAC que ya tiene bastantes limitaciones porque va a ser con menos dinero en esta ocasión, no detraigas para ello, que venga dinero del Ministerio de Transición Ecológica. Pero aunque hablen de que una oveja o un becerro, un potro o un mastín, que también mueren, además de becerros, a manos de los lobos, cuando hablas de pagarle al ganadero 100, 120 euros, por poner un ejemplo, ¿no? Depende del animal, porque todo está tabulado, le estás pagando un precio, pero ¿esto quién se lo paga? No es una situación de la pérdida material y económica, que lo es la pérdida sentimental. Y yo ponía un ejemplo, y se lo hice saber hace poco a la ministra en una videoconferencia, en la que con esta posición le pedía, por favor, entiéndenos y escúchanos. Le conté la anécdota de mi padre hace menos de 30 años. Hace menos de 30 años yo ya estaba viviendo en una casa de la familia, ya no estaba en casa, y me llamó a las 7 de la mañana, es una anécdota de 1 minuto y medio. Me llamó una de mis hermanas para decir que había caído un rayo en casa de mis padres. Y rápidamente me planté allí. Mi padre era un ganadero mixto, tenía ganado y también trabajaba en la empresa de Solvay. Y cuando llegué, el rayo había caído en una de las cuadras, y aquel amarre de metálico que unía todo el ganado, me recuerdo siempre, todavía está el amarre allí, es una empresa creo que belga, que se llama Yomba. Pues el rayo cayó y mató las 11 vacas que había en esa cuadra. Mi padre, que era entonces de mi edad, un hombre recio, al que no le había visto caer una lágrima, nunca estaba llorando, me estaba explicando, señalándome a los animales que estaban todos muertos en la cuadra, y me decía, ¿te acuerdas de esa novia? Esa novia se la compramos a fulano. Y aquel jato era hijo de... Y me decía los padres del jato. Mi padre no estaba llorando por el
por el millón de pesetas que le podía haber perdido. Están llorando por esos animales que eran suyos. Es lo mismo que le ocurre a los ganaderos que por la mañana, día sí y día también, tienen que encontrarse a los animales muertos. Eso no lo entienden desde Madrid. Esos de Madrid que dicen que esto se tiene que convertir en un zoológico de lobos, pues tienen que venir y conocer cuál es la realidad del mundo rural, al que no le han preguntado. Bueno, queda bastante claro la posición, desde siempre, no desde ahora, del consejero, y le pregunto, ¿dónde estaba cuando los incendios? Yo sé dónde estaba usted cuando los incendios. Parece que alguno no lo sabe. ¿Dónde estaba el consejero cuando los últimos incendios? Bueno, por desgracia, en este poco más de 2 meses que llevamos de año 2021, ya son 291 los incendios que se han provocado, pero yo creo que te refieres a ese fin de semana fatídico de los sures tan potentes que hubo, concretamente 102 incendios en Cantabria, y en algunos de los cuales sí estuve con los agentes del medio natural, con los bomberos forestales, con el operativo de lucha contra incendios y prevención de incendios forestales en Cantabria. Estaba ahí a pie de obra con ellos, intentando ayudarles y sobre todo conociendo, yo sé por dónde vas, pero hay algo que a veces se tiende a no valorar lo suficiente porque se desconoce. Yo siempre pondré puño en alto defendiendo al operativo, a esos guardas y bomberos forestales que se juegan la piel por defensa de la naturaleza que es de todos. Junto a todo ese operativo con lo que estuve en 6 o 7 incendios a lo largo de ese fin de semana, moviéndome desde aquí cerca, desde la Sierra del Escudo, pasando por donde pasamos haciendo el soplado, ahí estuve con ellos en las primeras horas del sábado, viendo cómo esa gente, pues con una manguera o con un batefuegos o cualquier otro medio, como digo, se juegan el pellejo. La mayoría del tiempo esa gente está previniendo, está haciendo cortafuegos, limpiando monte, pero otra parte está trabajándolo y yo creo que eso se lo tenemos que reconocer todos. Esta mañana se lo estaba haciendo en una rueda de prensa donde presentaba una orden que creo que es muy importante, una de las medidas que marca el Plan Estratégico de Lucha contra Incendios en Cantabria, que hemos aprobado y que se publica hoy en el boletín. Y volví a reconocer, y lo reconoceré siempre, el trabajo de esas 400 personas que componen el operativo y todos además aquellos que ayudan, como son la gente del 112, Protección Civil o la BRIF, que está aquí mismo en Ruente, en tu pueblo, que hacen un trabajo extraordinario también. Como he dicho antes, el consejero conoce perfectamente la comarca porque la pisotea, porque la pisa, porque sale de las pistas, no se queda en el coche y lo conoce. ¿Hacemos lo suficiente, consejero, para evitar estos incendios? Hacemos lo posible. Y yo cuando esta mañana también hablaba de la orden, nunca es suficiente, ni tampoco se puede decir que nunca se tienen los suficientes medios. Sí tenemos que presumir de tener una dotación que no todas las comunidades autónomas lo tienen. Hay muchas comunidades importantes en España que no tienen una dotación dentro de la administración, un operativo como el que tiene Cantabria, que ya digo, no solo lucha contra el fuego, contra las llamas cuando se provocan, sino mucho antes, durante todos los días del año, están trabajando e intentando evitarlo. Se hacen muchas cosas. Esta mañana hemos aprobado, si me das la oportunidad de explicarlo, hemos presentado la publicación hoy de las famosas quemas prescritas, que durante años yo llevo en ferias escuchando a los ganaderos decir, nos tienen que dejar quemar. Quemar controlado, ¿no? De forma controlada. Mucho antes de ser consejero, recuerdo que venía mucha gente a decírselo a Miguel Ángel en las ferias y yo les atendía como jefe de gabinete y les escuchaba. Bueno, pues afortunadamente desde la publicación del boletín, desde hoy, pues esas quemas prescritas le dan una seguridad jurídica no solo a quien lo solicita, también a quien lo ejecuta y también a la administración, que somos al fin y al cabo quienes tenemos que velar porque eso se haga en las debidas condiciones. Creo que es importante, es una medida más. Se hacen la mayor parte de las cosas, pero si me permites, Marcelo, desde aquí lo que tengo que pedir es que todos, de alguna forma, a pesar de la coordinación que tenemos entre el operativo y la Guardia Civil, tenemos entre todos que cuidar
que esos terroristas que salen a quemar los días de viento sur, ese cóctel molotov perfecto entre los radicales y el viento sur, que se alinean en los días de sur y nos queman la biodiversidad, yo creo que entre todos los tenemos que acorralar, y sobre todo algo que también vengo diciendo últimamente con rotundidad, y además me enfado bastante con quien lo insinúa: no criminalicemos a ningún sector. Cualquier sector donde haya individuos que hagan eso se vería avergonzado de que fuesen algunos de ellos. No, no son ganaderos, son terroristas quienes queman nuestros montes, y si nunca han tenido ninguna disculpa para hacerlo, hoy, a partir de hoy, tienen muchas menos. Bueno, pues ya no solamente tienen ascensores en Santander, que han puesto muchos últimamente, ahora tenemos un ascensor de salmones aquí en nuestra comarca, sí, en el Nansa, sí, y que funciona de maravilla, sí, pero no es para subir personas en este caso, ¿eh? No. Es la presa de Palombera, la vi el otro día, ahí entre Herrerías y Puente Nansa, un sitio espectacular donde desde los años 50 los salmones llegaban y recorrían desde la mar apenas 11 kilómetros, y ahí se encontraban con un farallón de 20 metros de altura insalvable, y desde hace apenas unos meses, con esta temporada, pues se han podido ya saltar 127 salmones, creo recordar, y más de 400 truchas de gran porte, y eso hace que a partir de ahí pues los salmones, que siempre tienden a buscar los nacimientos, pues puedan subir a través del Nansa o el Tanea, que los dos vertientes recogen, y puedan desovar con mayor capacidad que lo que hacían hasta entonces. Yo creo que es una muy buena obra que hemos coadyuvado a que la empresa que gestiona la presa lo haya realizado, una muy importante inversión, y creo que es muy buena para la biodiversidad de ahí río. Estábamos viendo imágenes, además de la visita del propio consejero a ese ascensor que le comentábamos. Antes hacía referencia, consejero, de una PAC más equitativa, más justa. Sí. ¿No es justa? Bueno, la fotografía que hoy en día, para ponerlo todo en su justa medida, es importante, y te agradezco además que me hagas la pregunta sobre la PAC. No nos puede distraer ahora nada, ni siquiera el lobo, ni los incendios. Nos estamos jugando el próximo periodo de la renta que han de acumular como contribución a los productores en nuestra región. La PAC, la Política Agraria Comunitaria, está ahora conjugándose, ahora ya dentro del territorio español, está decidida cuál es la porción de dinero que Europa nos da al Reino de España, y ahora se está organizando el reglamento de distribución dentro de los territorios, dentro de las regiones, que no coinciden con las regiones geográficas que todos conocemos. Lo llaman regiones a porciones de terreno más amplia en algunos casos. Y nosotros, la España verde, la Cantábrica, la región Cantábrica, las 4 comunidades del norte, con unas peculiaridades especiales, con una producción en su mayoría familiar, pequeñas producciones. Aquí producimos pocas producciones en cuanto a cantidad, pero de una gran calidad, con una orografía muy exigente. Necesitamos una PAC donde vernos fotografiados. Y en la PAC que se está en estos momentos pergeñando, y a la que hemos enviado al Ministerio, le hemos enviado una carta conjunta de las 4 comunidades. Creo que Cantabria es una región pequeña que necesita aliados. Hemos conseguido que País Vasco, Asturias y Galicia, en aquello en lo que nos unen, podamos conjurarnos en unas solicitudes, en una carta que le hemos enviado al ministro, y esperemos que sea atendida. No es una PAC en la que no vemos la industria láctea reflejada, no vemos ni el vacuno de carne, ni tampoco los animales pequeños de cabras o ovejas. Necesitamos que se contemplen cuáles son las dificultades de producir en un lugar especialmente bello para vivir, pero de difícil y costoso. No estamos hablando de la Mancha,
Afortunadamente Cantabria es diferente, pero también es mucho más difícil de producir en unos terrenos que son minifundistas mayoritariamente y además con un relieve difícil de trabajar. Señor consejero, es tan optimista como el presidente de Cantabria, que hace unos días dijo: en 4 o 5 años no habrá despoblación en nuestra tierra, en Cantabria. 4 o 5 años, es muy poco tiempo, me parece, ¿no? Bueno, el despoblamiento es un fenómeno que no se da en Cantabria ni en España solamente, es un problema europeo que empezó pues probablemente poco más acá de la mitad del siglo pasado y que ha llevado a que vayamos perdiendo personas en los pueblos. Mira, hay cosas, en momentos de grandes catástrofes, como puede ser el COVID que nos asola desde hace un año, algo más de un año, yo creo que hay mucha gente que ha mirado a los pueblos, eso yo creo que es algo que ya no discute nadie, como un lugar donde se vive de forma especial, porque efectivamente, a pesar de los que hemos tenido suerte de vivir en los pueblos, no hemos vivido la pandemia igual que en las grandes urbes. Mira, yo durante los días, las semanas de mayor confinamiento, en aquel edificio del Parque Científico y Tecnológico, donde a diario acuden unas 600 personas a trabajar, éramos apenas una docena contando los vigilantes de seguridad durante esa semana, ¿no? Quien estaba al frente del operativo de incendios forestales y además era consejero de bastantes áreas, tenía que ir a diario, y yo desde allí veía las grandes torres que hay en Cazuaña, se ven perfectamente. Yo me imaginaba en el piso 12 o 13, pero en el segundo también, aquella gente que tenía que convivir igual, abuelos, padres y nietos. Aquellos no lo han vivido igual que los que tenemos un prauco alrededor de casa, ¿no? Entonces hay mucha gente y somos conscientes, el alcalde Cabezón puede dar fe de ello, pero todos los alcaldes del entorno, que la gente está preguntando por las casas viejas, algo que no ocurría hacía mucho, ¿no? Las casas se iban cayendo y nadie preguntaba. Ahora preguntan en los pueblos gente que ve que hay una posibilidad de volver a vivir en los pueblos, siempre y cuando aquellos que vivan en cualquier pueblo tengan los mismos servicios que cualquiera de los que viven en las ciudades, ¿no? Y eso es necesario. Y aprovecho para decir algo más. A veces nos empeñamos en decir, y esto sé que algunos compañeros no lo comparten, pero yo siempre que puedo lo digo, la gente vive en los pueblos, tiene que tener los mismos servicios, pero además tiene que tener de algo de lo que vivir y trabajar. Y no nos olvidemos que el sector primario y el sector secundario de transformación, la industria ligera de transformación, es hoy por hoy y seguramente durante muchos años el principal nicho de empleo de los pueblos. Que no se nos olvide que en el centro de la economía de esta región tenemos que seguir poniendo a las vacas, al pescado, al sector primario y a la industria ligera de transformación, que le tenemos que dar mucha más importancia de la que quizá en otras épocas se ha dado. El sector que quizá más avanzado, o uno de los que más ha avanzado en nuestra comunidad autónoma, es el sector de la carne de Cantabria, la IGP. Ahora se unen otras nuevas razas bovinas, trabajando pues de la consejería para conseguir lo que ya tenemos, que sabemos que tenemos una carne de calidad, pero hay que saber venderlo al exterior. Sí, estamos modificando el expediente de la IGP Carne de Cantabria, incluyendo cuatro razas cárnicas más que atiendan a no solo la genética, sino también el lugar donde conviven, nacen esos animales. Creo que conseguir que la IGP Carne de Cantabria se amplíe a ese número de razas va a ser un importante impacto sobre el precio final. Desde aquí, además, hay que decir que durante el tiempo de pandemia, aunque el sector primario lo vivió de forma diferente, también algunos, como los de carne, también lo han padecido de forma cruda, y yo espero que poco a poco, con este tipo de medidas, pues vayamos mejorando también la calidad de los mismos. No hace mucho estuvo en Los Tojos con la alcaldesa Belén Ceballos, bueno, en ese Parque Natural Saja-Besaya, que es uno de los pulmones naturales que tenemos en nuestra comunidad, y también pues que necesita, pues son como todos, ¿no? El dinero es que es imprescindible para salir adelante, y ese parque que yo he visitado tantas veces y que usted estoy seguro que también, le estamos utilizando bien,
le estamos sacando la rentabilidad que se le puede sacar, porque los que nos movemos mucho por la naturaleza, hacemos travesías y nos movemos por toda la comarca, nos encontramos en que a veces igual no estamos haciendo todo lo posible por sacarle la mayor rentabilidad a una naturaleza espectacular. El centro de interpretación, me imagino que te refieras al centro de interpretación del Saja, un escenario extraordinario, que es un centro solamente de interpretación de lo que le rodea, en el que hay un número importante, y hacías referencia a ello, de rutas. 2 más se añaden en estos momentos, que empiezan a balizarse en los próximos días, a los que hay que invitar a quienes nos escuchen a conocerlo. Está en el Saja, está en un lugar maravilloso, es un caserón que sufrió un percance 2 días antes de ser inaugurado, ya hace unos años, y que afortunadamente hoy absolutamente restaurado y en las mejores condiciones, con 4 personas que lo atienden de forma muy profesional. Pues da gusto vivir y saborear la naturaleza que le rodea sin salir de allí mismo. Pero bueno, que invita a hacer cualquiera de las rutas. Sí, yo me refería más que nada, consejero, a que visitamos, nos gusta conocer, tanto a los que somos de aquí como a los de fuera, vemos esos trabajos que se realizan en esos senderos, en esas travesías, en esas rutas, pero eso cuesta un dinero y a veces no lo utilizamos debidamente. Te encuentras con vallas rotas, con zonas llenas de basura, papeleras que en las áreas de descanso que se destrozan, barbacoas que le rompemos todo. ¿No habrá que llegar algún día a cobrar por ver? No lo sé, es algo que dejo ahí en el aire, porque a veces se utiliza tan mal. Hay una frase que es muy vieja, eso de que lo que no se paga no se valora, ¿no? Yo creo que, y en esto hay que romper una lanza en favor de las nuevas generaciones, a veces se dicen cosas porque estamos acostumbrados a oírlas, ¿no? Y decimos, estos chavales efectivamente han recibido una educación diferente a la nuestra, pero hay mucha concienciación en mucha parte de la juventud sobre el cuidado de las cosas, y son unos pocos que arman mucho ruido los que hacen ese tipo de destrozos. Hoy en día, en la mayoría de las calles, aquí en Cabezón o en cualquiera de los pueblos, es difícil que veas a alguien arrojar algo al suelo, porque rápidamente quien esté cerca le va a mirar mal, ¿no? Ya no se nos ocurre hacer esas cosas. Poco a poco yo creo que estamos mejorando, Marcelo, aunque sí tienes razón, que hay lugares en los que todavía vamos por ellos y dice, ¿quién le habrá pegado una patada a esta estaca de balizamiento que no se cae sola, ¿no? O una barbacoa que le han pegado unos porrazos para tirar piedras en ellos. Sí, todavía de esos, por desgracia, hay algunos, pero ya tienen que tener mucho cuidado, porque eso ya no queda tan impune. Quien lo ve normalmente le llama la atención. No hace muchos días tuvimos aquí al consejero de Obras Públicas, señor Gochicoa, porque vino a Comillas a inaugurar ese puerto tan espectacular que acaban de reformar en Comillas. Está la Draga trabajando en el puerto de San Vicente de la Barquera estos días, que la he podido ver, y desde su consejería destinan bastante dinero para las cofradías de pescadores de Cantabria. Ahora hoy han entrado los barcos con Verdel hasta la Bandera. Hay puertos como el de San Vicente, que está esa Draga trabajando, aunque le corresponde a Obras Públicas, pero bueno, no podían entrar y salir como debían, se pierde la venta de pescado en algunas cofradías, pero desde su consejería sí han destinado un dinero a las cofradías para sufragar esos gastos, ¿no? Es que hablábamos antes de parte del sector primario, y hay que hablar de la otra parte, ¿no? Efectivamente, todos los valles de Cantabria van a parar a la mar, y casi en cualquiera de los valles tienes cerca, al finalizar vas a tener cerca una cofradía, una de las 8 cofradías que hay en Cantabria. En estos días, precisamente, tenemos una campaña que no sé por qué razón no se había hecho hasta ahora, ¿no? Y es promocionar lo que llega a diario a esas... Ahí la tenemos la imagen, ahí tenemos las imágenes de las lonjas, ¿eh? Bienvenidos sean los verdeles ya estos días, el besugo. Esta mañana alguien me preguntaba, ¿pero no es un machote? Digo, no, tiene una pinta, eso es un besugo. Los dos son espáridos, pero este es un besugo. Bueno, pues, con los cocineros que tenemos en Cantabria, menuda pinta. Pero es que lo que está llegando en ese barco, lo que están llegando en esas cajas, llega a diario, y muchas veces pasamos por alto y nos vamos a buscar cosas y están a buen precio.
y esa gente siguieron sacando pescado de la mar durante el tiempo de confinamiento y lo pasaron realmente mal. Y yo creo que les tenemos que volver a unos y a otros el favor que nos hicieron alimentando para que no hubiese desabastecimiento. Por eso esta propuesta que les hemos hecho para que la gente tire de lo nuestro, de ese pescado, del verdel. Yo soy de Suances, como sabes, Marcelo, y cuando yo era pequeño el verdel, la sarda, era un pez que prácticamente estaba desaprovechado, ¿no? Y hemos sido históricamente grandes pescadores de verdel, más que nuestros vecinos, nuestros queridos amigos asturianos, que ahora quieren también cuota de verdel, pero ellos lo despreciaban más que nosotros. Bueno, pues afortunadamente ya empieza a salir verdel, el bocarte, que estamos también en la costera de la misma, pues sigue saliendo pequeño, estamos esperando que venga el grande y a ver si poco a poco ellos que han estado trabajando a ver si pueden sacar recursos. En este sector primario, bueno, pues como le pasa a los pescadores, que llegó el bocarte, se pagaron unos precios, bueno, los primeros que llegaron más o menos un precio razonable, pero ya los otros a unos precios que 0,40 por un kilo de bocarte, sí, cuando se vende en la pescadería 7. Porque por desgracia, no, bueno, aparte efectivamente del desequilibrio que hay de un sitio a otro, el bocarte que estaba llegando, que es muy por encima de los 40 granos, que es lo necesario para la conserva, pues hace que se aprecie de una forma increíble. Pero tenemos que felicitarnos entre todos, porque recordarás hace unos años que hubo una parada biológica por la falta de bocarte. Hoy en día hay una masa biológica del bocarte que nos hace ser muy optimistas en el futuro. Hay mucho bocarte. Bueno, han hecho, el 1 de marzo salieron y llenaron la red, ¿no? La campaña de reciclaje que se ha puesto en marcha, el contenedor amarillo, hay que reciclar, reciclamos bien. Tuvimos aquí también al director general hablándonos de esa campaña de reciclaje. Bueno, a ver si somos conscientes. Aquí se lo comentaba entonces al director general, a José María, y le comentaba, en mi pueblo la forma de reciclar era tirarlo al río. Sí, sí. Menos mal que ahí va cambiando la mentalidad gracias a estas campañas que se hacen desde el gobierno, porque sí, los plásticos... Bueno, de vez en cuando tenemos que sacar pecho de las cosas que realmente hacemos bien. Cantabria contribuyó el año pasado en 17.500 toneladas, 17.500, sí, toneladas, miles de toneladas de reciclado de látex, bricks y papel y cartón, ¿no? Contribuyendo de forma muy notable al reciclado de toda España. Estamos bastante por encima de la media nacional, sobre todo en papel y cartón, y estas campañas, y además desde aquí quiero agradecer que Coembes nos haya hecho caso. Le ofrecimos, tuvimos por aquí recientemente al presidente de Coembes, y le ofrecimos, todos los años hacen una campaña publicitaria, está saliendo todas las noches en antena, le ofrecimos nuestros espacios y han escogido Cantabria. Muchos de ellos no lo reconocerá la gente, pero la campaña íntegramente está hecho en Cantabria este año, Piensa con los pulmones de Coembes a nivel nacional, y yo creo que eso nos da también un input para decir, además de felicitar a los paisanos, que lo estamos haciendo notablemente bien, nunca es suficiente, pero antes cuando hablaba de la juventud, por ejemplo, en mi casa tengo dos niños, bueno, una niña ya de 18 años y Ier que tiene 14, camino de 15. Ellos son los que no se te ocurra en las bolsas amarilla, verde o azul no echar lo que debes. Ya desde hace mucho no se te ocurra echarlo al bidón verde, que para eso tienes las bolsas de reciclaje. Ellos ahora están mucho más concienciados, por supuesto, de los que, como dices tú, la lata se echaba al regazo. Sí, no había conciencia. No había conciencia, o a la torca más cercana, en los pueblos era lo lógico, pero hoy afortunadamente hemos mejorado. Europa es una demanda de Europa y tenemos que llegar a unos niveles que todavía estábamos muy lejos. Antes hablábamos de la ganadería extensiva, la que teníamos en esos puertos, que cuando visitábamos, cuando los pateábamos, nos encontramos con esas brañas espectaculares, que algunas se van perdiendo. Se van perdiendo y eso tiene que ver también por la cantidad... ¿No hay tanto ganado? No hay tanto ganado. No vamos a engañarnos. Sigue habiendo mucho ganado de carne, pero a los puertos... De jardín. Sí, a los puertos no. ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, ¿no? Sí, no digo de jardín, ¿no? Por supuesto, y lo entiendo perfectamente.
Yo creo que en estos momentos el ganado en extensivo que hace un bien impagable por parte de la Administración. Cuando hablábamos antes de los incendios, si no fuera por el ganado en extensivo, la Administración sería imposible llegar a hacer la limpieza que hace ese ganado, al que hay que seguir invitando a subir. Por eso hay un reciente Real Decreto que nosotros necesitamos hacer cumplir a nuestros ganaderos para que ya nadie se apunte hectáreas y el ganado se quede en la cuadra. No, si te apuntas a hectáreas de cara a tener unos derechos de cobro, necesitas llevar el ganado arriba. Así nos lo exige a nosotros Europa y nosotros lo tenemos que exigir a nuestros ganaderos. Somos aliados de ellos, pero al mismo tiempo tenemos que hacerles cumplir lo que a nosotros porque nos la estamos jugando. Si nos cogen a contrapié, nos quitan la PAC, nos ponen unas multas impagables, con lo cual todo aquel que se apunte a hectáreas tiene que subir el ganado, que además le hace un gran bien a la limpieza del monte. Estamos convencidos de ello. Podríamos estar hablando con el consejero toda la tarde, pero sabemos que tiene otras cosas que atender. Por supuesto, es un consejero que viaja y que se mueve mucho, es de los que para poco en el despacho y vulgarmente se suele decir que tiene un culo inquieto, ¿no? De estos que no para. Bueno, entonces no le vamos a entretener más. Le agradecemos mucho que haya venido aquí al estudio de Onda Occidental Televisión por primera vez. Esperemos que no sea la última. Especialmente te lo agradezco yo que me hayas invitado por primera vez y espero que no sea la última. Y de verdad desde aquí enviar un saludo a toda la gente. Sigo este canal, antes te lo decía, lo veo mucho, me interesa mucho porque habláis cosas que nos llegan a todos los que sentimos, como te decía antes, genéticamente el mundo rural, porque Cantabria, si un día desaparece esto, seguirá siendo Cantabria, pero no puede ser la misma. Así que nosotros tenemos que defenderlo todos y te agradezco el papel que haces desde la radio y desde la televisión por el mundo rural. Pues muchísimas gracias, Guillermo Blanco, por estar aquí en Onda Actualidad. Volveremos la semana que viene. Les emplazamos a la próxima semana con la actualidad de la comarca. Muchas gracias.